Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir, aunque la tarde no acompaña nada, así que estas visitas se agradecen mucho más porque son con mucho más entusiasmo. Y gracias sobre todo por venir, porque los que nos dedicamos a esta profesión es normalmente por cuestiones vocacionales, porque no acompaña mucho el resto de condiciones, digamos que no vivimos demasiado bien de esto. Así que la repercusión social y que la sociedad nos acompañe en este tipo de actos y que sentirnos queridos nos ayuda un montón, nos ayuda a seguir adelante. Así que gracias por venir a este tipo de cosas. Y muchas gracias también al museo y a la organización por hacer este tipo de eventos que hace que tengamos voz a la sociedad y que eso también nos viene muy bien, que se nos dé a conocer. Hoy el caso es la virtualización del patrimonio arqueológico. Vamos a hablar de qué significa esa virtualización, todos esos conceptos que a veces se confunden un poco para los que no están muy acostumbrados a estos conceptos y veremos cómo los hemos aplicado a ciertos casos. Vengo en representación de un grupo de trabajo de la Universidad de Burgos, que somos profesores, alumnos e investigadores que nos dedicamos al uso de las nuevas tecnologías, de varias nuevas tecnologías para la divulgación del patrimonio. Nos llamamos 3D UBU porque comenzamos haciendo sobre todo proyectos en 3D, aunque luego hemos ido variando un poquito. Y bueno, somos un grupo de 3 personas, somos un grupo pequeñito, pero que dependiendo de los proyectos que vamos consiguiendo con el tiempo, pues cada vez formamos un equipo de trabajo diferente. Hay veces que tenemos grupos de trabajo de 10 personas, otras veces de 5, otras veces son proyectos individuales, pero bueno, hay un poquito de todo que luego lo iré contando. Esta charla, lo primero que contaré es qué es la virtualización del patrimonio y qué se espera de ella, y luego iré contando cómo la hemos aplicado. También hablaré de la digitalización del patrimonio arqueológico, que no es algo en lo que seamos expertos, pero que es algo que está muy en boga en la arqueología y que para nosotros nos viene muy bien también. Luego hablaré de la reconstrucción virtual, que es la disciplina en la que más esfuerzos estamos invirtiendo y es la que la mayoría de nuestros proyectos tienen que ver. Hablaré de unas cuestiones éticas que a los que seáis arqueólogos os van a interesar mucho, las cuestiones éticas de hasta dónde podemos llegar con estas tecnologías, y luego pasaré a explicar un poco los proyectos para que veáis qué tipos de proyectos hemos desarrollado y cómo puede cambiar mucho dependiendo de cada metodología. Bueno, en principio tenemos unos bienes patrimoniales que es lo que queremos ayudar a divulgar, porque nosotros somos divulgadores, no somos arqueólogos ni somos científicos. Cogemos un concepto, un bien cultural o un bien inmaterial y lo convertimos a algo que sea entendible por el público. Y eso puede ser entendible en museos, puede ser entendible en presentaciones, en muchas cosas. Y luego tenemos varios procesos para tratar ese bien patrimonial. El más habitual en la arqueología, como no hay mucha gente que esté iniciada, es la digitalización a través de las nuevas tecnologías, cada vez hay más nuevas tecnologías, y luego la catalogación o documentación. Tenemos esos bienes patrimoniales que pasan a estar bien documentados, tal cual están. Otras veces pasamos, sobre todo desde los últimos años, de esa digitalización a visualización. No sé si habréis visto proyectos en los que se cataloga y se documenta digitalmente un yacimiento, por ejemplo, y que luego se puede visualizar dependiendo de diferentes técnicas, pues realidad virtual, realidad aumentada. Eso hemos hecho algún proyecto, pero tampoco es nuestro fuerte. Nosotros nos dedicamos a otra cosa, que es la reconstrucción virtual. Hay veces que esas digitalizaciones nos vienen muy bien porque tenemos una base de datos muy importante de contenidos que podemos convertir en reconstrucciones virtuales que luego explicaré lo que son. Y de ahí pasamos a la visualización. Podemos visualizar contenidos que hemos reconstruido. Y en lo que más solemos trabajar, en lo que la mayoría de nuestros proyectos están desarrollados, es en la reconstrucción virtual del patrimonio, que es una disciplina en la que convertimos objetos o bienes patrimoniales que ya no existen o que han cambiado mucho en algo que es visual y que puede entenderse por el público. Lo convertimos en imágenes, en vídeos o en otros formatos que luego explicaré. Partimos de una investigación previa, de un análisis histórico, así que nosotros, como comunicadores que somos, tenemos que contar siempre con arqueólogos y con historiadores que nos traduzcan contenidos que nosotros no somos capaces de entender. Siempre partimos de una documentación de análisis histórico, de una elucubración histórica, y de ahí partimos a la reconstrucción virtual, que es el siguiente punto. Que a través de diferentes técnicas que luego explicaré, convertimos estos bienes patrimoniales en algo digital que luego se puede ver de diferentes maneras, en diferentes formatos de visualización. Y aquí tenemos un caso, por ejemplo, de digitalización del patrimonio. Se trata de una marca de cantero del monasterio de San Pedro de Arlanza. Este es un experimento que hemos hecho a través de la técnica de la fotogrametría, en la que hemos documentado y digitalizado una marca de cantero en concreto que está en el monasterio lleno de ellas. Pero una vez que la tenemos catalogada y documentada y digitalizada,
podemos visualizarla desde diferentes sistemas. Aquí, por ejemplo, tenemos un visor online de modelos 3D en el que podemos ir moviendo ese modelo digital que hemos obtenido. Hemos utilizado la técnica de la fotogrametría, que también está muy en boga en la arquitectura, para digitalizar algunos elementos. Por ejemplo, una escultura de un cartujo de la Cartuja de Miraflores, que luego esa digitalización puede también ser vista desde diferentes sistemas. Tenemos el mismo visor online y esto es un modelo reducido de esa fotogrametría. Pero hasta aquí no hay labor creativa, es puramente técnica y lo único que hacemos es digitalizar algo que ya existe. Y ahí viene el problema. ¿Y lo que no existe? Hoy lo que ha cambiado mucho. Ahí es donde llega nuestra labor de comunicadores y de divulgadores. Tenemos que coger conceptos que ya no existen, no han cambiado mucho, y lo convertimos en algo que sea más entendible por el público. Estábamos acostumbrados a ver yacimientos o a visitar museos en los que a veces los usuarios no son capaces de entender del todo lo que intentamos contarles porque les falta una formación previa o porque no tienen una capacidad creativa para entender lo que tienen delante. Al final, un yacimiento, aunque es muy importante, lo que son piedras que hay que saber interpretar. Y hasta ahora teníamos muy pocas herramientas para conseguirlo y nosotros hemos utilizado esas nuevas herramientas para poder aportar más a esta disciplina, que es la reconstrucción virtual. Y podemos pasar como digo, de un elemento visible pero que no es interpretable a algo que es más interpretable, algo que se puede divulgar mucho más fácilmente, como este modelo 3D. Y tenemos diferentes proyectos que contaré después sobre cómo hemos utilizado esta técnica de reconstrucción virtual para producir una imagen completamente digital como esta. Es una reconstrucción virtual del poblado de Briviesca en el siglo XIV y todo lo que se ve es absolutamente digital, todo esto no existe. Entonces hemos virtualizado un patrimonio, hemos convertido un patrimonio que no existe, porque es inmaterial, porque ya ha desaparecido, lo hemos convertido en una imagen y en un modelo que sí que es visible. Entonces esto nos ayuda mucho a poder divulgarlo a los posibles usuarios de cualquier centro de aula de interpretación o de cualquier museo. Y aquí nos plantea varias cuestiones éticas que solemos tener con el ámbito de la historia y de la arqueología. Muchas veces se entiende que la arqueología ya existe y lo que se ha catalogado es lo que tenemos que divulgar, y nosotros lo que tenemos es que elucubrar y tenemos que, digamos, a veces inventar lo que estamos viendo y lo que queremos mostrar a la gente. Esto es un problema ético, porque hay veces que un usuario puede ver una reconstrucción virtual como esta, en la que muchas de las partes son elucubradas, es decir, no sabemos si eran así exactamente, pero creemos que podrían haber sido así o de otra manera. Pues aquí es donde surge esa cuestión ética. Normalmente lidiamos con esas cuestiones éticas dependiendo del realismo visual o de la veracidad histórica de cada reconstrucción. Hay veces que, dependiendo del objetivo de cada uno de los proyectos, nos interesa que sea más realista y que la gente quede más impresionada o que lo entienda mejor o que tenga más veracidad histórica. Entonces tenemos que ir variando. Cuanta más veracidad histórica, menos realismo, porque hay cosas que no sabemos cómo eran y no podemos adivinarlo. Este salto parece que ha sido muy grande con las nuevas tecnologías porque podemos ser mucho más precisos y podemos elucubrar mucho más, pero ya existía en otras técnicas, por ejemplo, el dibujo arqueológico, que ha existido de la mano de la arqueología durante mucho tiempo, y nosotros lo que hacemos es dar un salto más a la tercera dimensión. Tenemos mucha más capacidad para elucubrar, pero digamos que es un salto pequeñito. Y este, por ejemplo, es un ejemplo que lo explicaré después, de cómo no hace falta que todo sea realismo, sino que podemos hacer técnicas más infográficas como esta, en la que no está todo al detalle, pero se entiende esta infografía, que es una parte de un detalle del asedio al castillo de Burgos por las tropas de Wellington. Entonces, no es tan realista como esta anterior, pero sirve para el mismo objetivo, sirve para transmitir el concepto. Y ahora explicado más o menos a qué nos dedicamos, qué es la virtualización del patrimonio, voy a hablar de varios de los proyectos que hemos ido desarrollando para que veáis cómo desde diferentes objetivos y diferentes planteamientos podemos llegar a diferentes resultados. El primero, que es uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido, es la villa de Briviesca en el siglo XIV. Se nos planteó hacer un vídeo documental sobre cómo había sido la historia de la villa y cómo se había fundado. Tiene una particularidad de esta villa y es que tiene un trazado, como veis, muy particular.
y que es muy diferente a todos los que había en la Edad Media. Es un trazado regular porque fue diseñada exactamente para ser así, por Doña Blanca. Entonces, como era un caso muy particular, nos interesaba contarlo y convertirlo en imágenes. Lo primero fue un proceso arduo de documentación porque apenas quedan remanentes del siglo XIV en Briviesca. Queda muy poquito. Se cuenta con los dedos de una mano las piedras que hay. Entonces, tuvimos que recurrir a todas las fuentes históricas y sobre todo, a la elucubración que nos podían hacer los historiadores, porque tampoco hay muchos datos arqueológicos. Teníamos planos que eran de siglos posteriores y teníamos algunos datos que venían recogidos de cómo podía haber sido la Briviesca del siglo XIV. Entonces hubo que hacer un análisis comparativo que se encargaron los historiadores de toda la comarca, de toda la Bureba y de todas las poblaciones para hacer un símil de cómo pudo haber sido esa Briviesca. Y comenzó la fase de modelado 3D. Una vez que sabíamos más o menos cómo era la villa de Briviesca, podíamos ir desarrollándola, podíamos ir construyéndola en un modelo digital. El modelado 3D consiste en ir creando volúmenes e ir creando caras a las que luego se les aporta una textura, que luego explicaré el proceso, para ir generando poco a poco, pues en este caso, esa villa completa. Y este trabajo tiene que ir muy de la mano siempre de los historiadores y de los arqueólogos, porque nos tienen que ir ayudando a entender los modelos que estamos haciendo, porque son cosas que no existen. Para un modelador es muy fácil ser creativo y hacer, por ejemplo, un monstruo que no existe y que se lo inventa, pero cuando hay que elucubrar e inventar cosas sobre una base científica es más complicado. Entonces, nos hace falta un asesoramiento continuo. Y aquí vemos, por ejemplo, una evolución de un modelo. Sabíamos que existía una primera colegiata de Santa María en Briviesca, no teníamos muy claro cómo era, teníamos algunos datos, y esta fue la primera propuesta que fue evolucionando y acabó convirtiéndose en esta otra. Veis que está más desarrollada y que ha ido evolucionando. Bueno, esto ha sido gracias al trabajo de los historiadores que nos iban asistiendo sobre qué defectos y qué fallos estábamos teniendo en el modelo. Otro caso, este es el Alcázar de la Villa, que está situado en una zona que está edificada y no queda ningún resto arqueológico, ni queda ninguna datación, no queda nada. Lo único que pudimos hacer es un análisis comparativo con otros alcázares y casas fuertes de la provincia para ver cómo podíamos desarrollar un nuevo modelo, que en este caso fue este de aquí. Y aquí se ve cómo va el proceso del modelado, desde el primer modelo, que era muy sencillito y sin texturas, a cómo va evolucionando hasta el modelo final. Y para esto, como digo, hubo que hacer un gran análisis comparativo y buscar elementos medievales donde no los había. Y aquí vemos, por ejemplo, un proceso que es, encontramos una vivienda que podría ser por su tipología medieval, la convertimos en un boceto rápido, muy rápido, para poder convertirla luego en un modelo 3D y luego ya pasamos a la fase de modelado en la que obtuvimos la casa final. En esto que estamos viendo de Briviesca, en este plano de Briviesca hay muchas casas que os aseguro que están por el norte de Burgos y que podemos encontrarlas, porque las hemos hecho muy parecidas a las originales. Y aquí vemos el software que utilizamos para modelar, el Blender, que es un software gratuito, supongo que muchos lo conoceréis. Y aquí se ve más o menos una visión de cómo está hecho el modelo y de la cantidad de polígonos que tiene, que son muchos. Son muchos. Una vez que tenemos este modelado completado, pasamos a la fase de texturizado y vamos añadiendo texturas y vamos añadiendo color a cada uno de los modelos. Y aquí veis, por ejemplo, un montón de viviendas diferentes que hicimos para rellenar toda la villa. Hay viviendas pequeñitas, hay viviendas que van ampliándose de tamaño, y todas están modeladas con cierto criterio para que tuvieran sentido dentro de una villa. Hay casas más grandes, más señoriales, que están en calles más seleccionadas de la ciudad, hay otras más pequeñitas que son de núcleos más pobres. E hicimos un proceso creativo de cómo podíamos hacer diferentes tipologías de viviendas para que no parezcan todas muy parecidas, porque por lo visto en la Edad Media pues todas las casas de este tipo eran muy parecidas. Y una vez que teníamos el modelado y el texturizado, podíamos pasar a la iluminación y el renderizado. En las técnicas de 3D podemos colocar puntos de luz semejando los puntos de luz en la naturaleza y podemos conseguir resultados mucho más realistas que lo que estamos viendo aquí, por ejemplo. Podemos crear sombras, podemos crear efectos de soles
Y aquí tenemos, por ejemplo, un efecto. Este es el modelo sin renderizar y sin iluminar. Vemos que todo son texturas muy planas, que no transmite nada. Y al lado tenemos el mismo plano, pero con una iluminación, que es una iluminación de contra, que transmite mucho más volumen y hace que sea todo mucho más realista. Y una vez que hemos cumplido esas fases, pasamos a la postproducción, y que es el uso de diferentes técnicas de edición, tanto de imagen como de vídeo, para convertir un renderizado, en algunos casos más sencillito, en algo mucho más complejo. Aquí vemos, por ejemplo, que la esquina está demasiado bien definida para lo que podría ser un edificio de la época, y que las sombras no son del todo realistas. Esto para nosotros es más fácil y más rápido de renderizar porque estos softwares tienen la deficiencia de que tarda mucho en convertir una imagen en un render. Un render es la imagen definitiva después del modelado 3D. Y como cuesta mucho procesarlo, cuanto más realista queremos hacerlo, más tiempo de procesado lleva. Así que hay ciertas técnicas de postproducción que nos convierten este tipo de renderizados en este tipo de acabados. Y aquí vemos algunos efectos de cómo hemos convertido esos renderizados en algo aún más realista. Por ejemplo, aquí vemos que tiene un poco de niebla, que tiene un efecto de sombreado por aquí atrás. Esto lo que nos hace es aportar más realismo a la villa. Y aparte de esos postprocesadores, de esa postproducción, podemos añadir puntos de iluminación y podemos añadir otros efectos especiales. Por ejemplo, aquí vemos esto es en vídeo, solo es un fotograma, pero vemos un águila que está sobrevolando la villa de Briviesca con un sol detrás. Y en este plano se ve bastante bien todo el modelado que hicimos de toda la villa. Veis que se diferencia el trazado ortogonal que tenía la villa y que se diferencian un montón los volúmenes de las dos iglesias principales, que destacaban un montón sobre el resto de edificaciones, cosa que ahora no se nota, porque ahora las edificaciones son de 3 o 4 alturas. En su época eran de 1 o de 2. Y una vez que tenemos este acabado, lo convertimos en el vídeo definitivo sobre el documental del siglo XIV en Briviesca, y también lo hemos incluido en un sistema de realidad virtual, del que hablaremos después un poquito más. Porque no es lo mismo ver el modelo en un vídeo a vista de pájaro, que no se acaba de entender de todo, que ser protagonista y estar metido dentro del propio poblado. No sé si se alcanza a ver aquí dentro, pero el usuario que tiene puestas las gafas está paseando por las calles y se da cuenta del tamaño de las calles, del tamaño de las casas, del tamaño de todos los elementos particulares. Y pasamos a otro proyecto mucho más relacionado con la arqueología, que es un proyecto para la Peña del Castro en León, que es un yacimiento de la Edad de Hierro II que apareció en el norte de la provincia de León, que es badiniense. Y contactaron con nosotros como grupo de investigación los arqueólogos del proyecto porque habían visto cosas que habíamos hecho y estaban muy interesados en colaborar con nosotros. Lo vimos como una oportunidad de crecer porque estaban abiertísimos a la divulgación. Lo que más les importaba era divulgar mucho todos los resultados que tenían de esa excavación. Lo vimos como una buena sinergia y empezamos a colaborar con ellos. Veis que se mueven un montón. Se lo curran muchísimo para que toda la gente del pueblo esté vinculada con el proyecto. Y tenían el déficit que hemos comentado antes, era un yacimiento arqueológico que estaba muy bien y tiene un montón de particularidades que lo hacen visitable, pero está perdido en el monte y había mucha gente que no quería verlo. Entonces, con las nuevas tecnologías podemos convertir ese yacimiento en algo visible y visitable. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un levantamiento en 3D de la base de una vivienda. Y con ellos el proceso de trabajo fue bastante cómodo porque estaban muy implicados con el proceso. Partimos de una documentación en la que teníamos bastantes imágenes del yacimiento, incluso lo visitamos, incluso estuvimos allí excavando con ellos, y teníamos unos primeros bocetos que habían hecho especialistas en dibujo de arqueología. Esto nos ayuda un montón a nosotros porque es el paso previo a convertir algo que existe en algo que no existe. Una vez que tenemos estas ilustraciones, con el Blender en la mano es mucho más cómodo trabajar. Y en este caso teníamos una ventaja enorme, que era tener unos planos muy bien definidos en los que todo estaba medido y catalogado. Esto nos venía fenomenal para poder pasar al siguiente paso, que era la virtualización. Incluso
El yacimiento en un primer momento estaba fotogrametriado a través de un dron, lo cual nos venía muy bien, porque tenemos una malla tridimensional con la que ya podíamos trabajar y nos venía muy útil para poder hacer el modelo 3D sobre ella, ya con las medidas que existen. Y pasamos a la fase de modelado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo todas las viviendas estaban modeladas bastante en detalle, porque una de las ideas era utilizar estos modelos para un videojuego, que lo explicaré después. Entonces, los usuarios podían pasar por dentro y por fuera de las viviendas y todo tenía que tener bastante detalle. Aquí se ve, por ejemplo, una forma de modelar a través de una primera forma básica y cómo lo vamos reconvirtiendo en una malla más compleja. La podemos ir subdividiendo en partes más pequeñas, podemos ir cortando, podemos ir modelándola. Hay diferentes técnicas en la parte de modelado 3D para acabar consiguiendo una forma como esta. Es una técnica más, es una habilidad más y se desarrolla a través de mucha paciencia y mucho esfuerzo. Tenemos asignaturas en comunicación audiovisual en las que formamos a los alumnos en estas técnicas y, gracias a Dios, muchos de ellos vienen a trabajar con nosotros a 3DU en sus proyectos de trabajo de fin de grado o en sus prácticas en la carrera. Y con ese modelado acabamos obteniendo todo lo que era el yacimiento, lo que ya estaba excavado, en un modelo que era visitable y que era visible. Convertimos lo que eran piedras en un resultado visual. Y esto era bastante bueno para el yacimiento porque podían promocionarlo y podían enseñar cómo eran de verdad. De hecho, tuvo cierta repercusión dentro del área porque, por lo que sea, en los yacimientos de la Edad del Hierro no suele haber muchas subvenciones, no suelen hacer muchas reconstrucciones virtuales. Entonces, el hecho de que este yacimiento, que era pequeñito, tuviese esta reconstrucción, les favoreció mucho para darse a conocer en el mundo de la arqueología. Y aquí se ve, por ejemplo, la evolución de un modelo de una malla sencilla, en la que se ven todos los elementos, a cómo aportando las texturas y aportando la iluminación, se convierte en un resultado mucho más realista, con mucho mejor acabado. Alguno de los renderizados más. Aquí se ve la muralla, que claro, uno cuando llega al yacimiento, la muralla llega más o menos por aquí. Entonces, el hecho de que tuviesen una muralla de 4 metros se puede contar en la visita, pero es muy difícil que los usuarios entiendan la magnitud de todo esto. Al tener unas imágenes, pues es mucho más fácil contarlo. Y pasamos otra vez al proceso de texturizado, en el que esta vez teníamos la ventaja de que sí que había zonas que podíamos utilizar. Por ejemplo, la muralla mantiene todavía 1 metro, 1 metro y medio, y pudimos duplicar ese 1,5 metros un montón de veces, como se ve en esta textura de aquí, para poder tener una textura de piedra realista, que era la propia del castro, y poder repetirla por las diferentes viviendas. Esto viene muy bien porque nos ayuda en esa duda que teníamos antes del realismo frente a la ética. Ahora ya tenemos una textura que es muy realista porque es la propia del castro. Está editada, pero es la de allí. Alguna imagen más. Y aquí lo que estamos viendo son unas imágenes sacadas directamente de un videojuego, lo digo entre comillas, porque lo que tenemos hecho hasta ahora es un paseo virtual en el que los usuarios pueden, en un ordenador, en algún momento ese ordenador estará en un centro de interpretación, pueden visitar lo que ya está excavado del castro y pueden dar vueltas alrededor de los edificios, pueden meterse en las casas, y esto, por ejemplo, es una vista ya desde el propio videojuego. Y esta también. Y aquí también tuvimos un proceso de lucubración que estaba apoyada todo el rato por los arqueólogos, en los que nos podían ir dando datos de la excavación que nos podían venir bien. Este caso es particularmente bonito porque esta es una vivienda que estaba situada en el centro de lo que está excavado hasta ahora. Era muy grande, era una vivienda que era mucho más grande que las demás, y las paredes eran de una piedra roja bastante infrecuente. De hecho, calculan que las trajeron de unos kilómetros, de una cantera que estaba unos kilómetros. Y en la excavación no encontraron ningún resto que pudiese sugerir claramente a qué fin estaba dedicada. No era una vivienda, no era una casa de armas, no sabían muy bien lo que era. Así que tuvimos que hacer una recopilación de todo lo que había aparecido allí para hacer una elucubración de cómo podríamos visualizar esta vivienda. Los arqueólogos llegaron a la conclusión de que podía ser una vivienda comunal
Y llegó un momento que teníamos una vivienda comunal que sabíamos que estaba en el centro, pero no sabíamos cómo decorarla, cómo rellenarla. Ya que vimos, por ejemplo, unas pieles de zorro, porque pues, los modeladores se nos ocurrió poner en algún momento una piel de lobo, porque quedaba bonita en la pared. Y ahí fue cuando los arqueólogos se dieron cuenta que no, que habían encontrado restos de zorro y que probablemente habría pieles de zorro en la pared. Bueno, pues este es el proceso que tenemos con los arqueólogos, que nos vamos nutriendo unos de otros. Nosotros les ayudamos a pensar cosas que no se habían planteado porque no las habían visto, y ellos nos ayudan a ir bien encaminados y no hacer todo el rato juegos de rol. Otra visualización desde el videojuego. Y en este caso teníamos un modelo 3D que podíamos utilizar para diferentes fines. En principio se iba a utilizar para imágenes sueltas para difundir el propio castro. También en algún momento se hará un vídeo documental, pero queríamos innovar ya que tenemos bastante buen trato con los arqueólogos. Y lo hemos incluido en un sistema de realidad virtual que ahora explicaré, también en uno de realidad aumentada y en un paseo virtual interactivo, que es lo que he comentado antes. Se proyectó el verano pasado, que en principio se pondrá en marcha este verano, que las visitas al yacimiento puedan tener un sistema de realidad virtual con puntos en el suelo, en el que los usuarios llegan a un punto, puedan ver cómo está ahora el estado actual del castro y al ponerse las gafas de realidad virtual puedan ver cómo era 2000 años atrás. Esto es muy bueno para las visitas porque ya no estamos viendo, como decía antes, solo piedras y el usuario ve la realidad virtual y digamos que ve algo parecido a esto de aquí. Cuando el usuario está delante de la muralla, al ponerse las gafas, ve la muralla delante de él y tienen que mirar para arriba y ver que realmente era muy grande. Porque una vez que tenemos las gafas de realidad virtual, ya vemos los tamaños reales de todos los elementos. Entonces, este tour lo pondremos en marcha este año, espero. Nosotros tenemos bastante parte ya acabada y esperamos que sea un referente porque esto hasta ahora no se ha hecho en muchos yacimientos. Se ha hecho en yacimientos que tienen muchísimo presupuesto detrás, pero en cosas más modestas como esta, pues no. Es bastante puntero. Y aparte, este sistema también lo hemos incluido en este videojuego, que es un paseo interactivo y será muy didáctico porque tenemos plan de que cuando exista un centro de interpretación pueda haber una pantalla en la que la gente vaya pasando por el pueblo y haya algún asistente o haya alguna información que le vaya aportando algo más de contenido que lo que puede ver. Imaginemos que es como si fuese el yacimiento, pero reconstruido. Habría unas rutas por las que pasar, habría unos mensajes que recibiría el usuario, incluso nos gustaría que hubiese cosas interactivas, que el usuario pudiese interactuar con cosas que podrían aparecer en un castro hace 2000 años. Y este es el sistema de realidad aumentada en el que lo hemos incluido. Sobre una imagen plana estamos proyectando el modelo en tridimensional y al acercar el dispositivo móvil podemos verlo y podemos acercarnos y alejarnos para hacernos una idea de cómo era el volumen. Ahora estamos un poco atados por la tecnología porque la realidad aumentada todavía no tiene todo el acabado que nos gustaría, así que estamos haciendo testeos y en algún momento queremos que esto sea predominante dentro de ese centro de interpretación, si es que alguna vez existe. Y bueno, ahora voy a hacer un repaso por otros proyectos que hemos hecho y luego daremos paso a dudas y sugerencias y preguntas. Voy a intentar no ser demasiado largo con esto porque cada uno de los proyectos, hay algunos que nos han llevado meses y años, entonces podría estar hablando mucho tiempo de ellos, pero prefiero ser rápido, explicar las diferencias entre cada uno de ellos para luego poder charlar. Este es un caso al que le tenemos particular cariño porque fue el primero que hicimos hace ya 6 años y fue un modelado 3D de la Cartuja de Miraflores tal cual era en el siglo XV. La cartuja no ha variado mucho, pero lo que ha variado es bastante complicado explicarlo a los estudiantes. Entonces hicimos esta propuesta en la que eliminamos todas las variantes que había tenido el edificio y lo convertimos en un modelo visitable a través de imágenes, de vídeo y también de un paseo virtual. Y aquí vemos cómo el acabado no es tan bueno como los últimos casos que hemos visto, pero para la época estaba más o menos bien. Nosotros siempre dependemos de la tecnología y de su desarrollo. Hay ciertas habilidades que no podemos desarrollar aún más porque la tecnología no nos da para tanto. Pero la verdad que ahora mismo se ha democratizado un montón y los softwares que tenemos nos permiten hacer un acabado muy grande. Ahora ya no dependemos tanto de la tecnología, sino ella de nosotros. Hay veces que ya no llegamos a todo el nivel que podríamos dar.
Y aquí vemos cómo algunos de los renders sí que son más o menos realistas, y este es el coro de la Cartuja. Y aquí vemos un ejemplo que hicimos sobre una iluminación nocturna. Ahora mismo no es visitable la Cartuja por la noche, está reservado a los cartujos, y teníamos constancia de que en su momento había tenido unas antorchas alrededor del sepulcro. Bueno, pues eso lo pudimos hacer a través de las nuevas tecnologías, a través de la postproducción digital, y ya se puede ver, una vez en la realidad virtual, podemos hacer una visita en la que se ven las antorchas y se entiende la Cartuja de otra manera diferente. Se ve un poco más la serenidad y la solemnidad de la Cartuja al verlo de noche. Y este sistema lo incluimos este modelo lo incluimos en el primer sistema que tuvimos de realidad virtual, que fue hace 6 años también. Por lo tanto, aunque era muy puntero, no tenía tan buen acabado como las gafas de realidad virtual que podemos utilizar ahora. Era un sistema inversivo que aún tenemos en funcionamiento, pero bueno, casi no utilizamos, en el que los usuarios se ponían unas gafas de 3D similares a las del cine y podían interactuar con una pantalla que tenían delante y podían moverse por el objeto. Esto en su momento fue completamente innovador, aunque bueno, esta tecnología va variando muy rápido y va cambiando constantemente. Otro proyecto por el que puede que algunos conozcáis, porque le dimos un montón de difusión, se llamaba 3D Burgos, y fue una iniciativa que tuvimos para convertir toda la ciudad de Burgos en un modelo 3D de tamaño reducido. Veis que no tiene muy buen acabado, pero que se pudiese ver todo en conjunto a través de Google Earth. Movimos a todo el personal que teníamos disponible en la universidad, a los alumnos, a los profesores que nos pudimos implicar, y conseguimos un equipo de trabajo de alrededor de 70 personas en las que dábamos cursos, talleres y formábamos a la gente para utilizar el software de edición e ir construyendo edificios. Aquí veis algunos de los que conseguimos, pero bueno, llegamos a hacer entre 200 o 300 edificios de la ciudad. Y fue un trabajo durante mucho tiempo muy emotivo, porque la gente venía con muchas ganas de colaborar, de aprender y de desarrollar edificios. Fue una época muy bonita porque se iba viendo cada día cómo iba creciendo la ciudad desde el Google Earth, hasta que un día Google invirtió y con unos aviones fotogrametrió toda la ciudad y lo convirtió en un modelo 3D pues mucho mejor que el que estamos haciendo nosotros. Está muy bien esto porque ya tenemos la ciudad entera visible. Nosotros sufrimos un poco por ello porque habíamos estado peleando un montón de tiempo, pero bueno, se quedó el esfuerzo y al menos aprendimos un montón de ello. Y también pudimos aprovechar algunos de los materiales. Por ejemplo, para una serie de episodios que se llaman Historia en Piedra, que hicimos en colaboración con TVU, la televisión de la universidad, y hicimos unos episodios sobre la historia de Burgos, muy breves, adaptados a Internet, en el que contábamos en cada episodio pues ciertas cosas, la evolución del castillo, cómo fue evolucionando la ciudad, cómo evolucionaban los barrios, y para esto pudimos utilizar algunos objetos que teníamos modelados, por ejemplo, el Arco de Santa María. No tiene muy buena calidad, pero lo que queríamos era una infografía para que se entendiese cómo pasaba la muralla al lado del arco. Para esto nos servía, para esto podíamos utilizarlo. Si hay apasionados en la historia de Burgos, pues os recomiendo estos episodios porque no han envejecido muy bien, tienen 5 años o así, pero aún así son bastante fáciles de ver y son bastante digeribles. Para estos episodios, para este programa de Historia en Piedra, realizamos otros modelos, por ejemplo el del castillo, que veis que es muy sintetizado, lo justo para que se entienda, es un vídeo divulgativo. Y también hicimos algunas animaciones digitales para reforzar el contenido de algunos de los vídeos. Otro proyecto que hemos tenido en los últimos años, que estamos pendientes de que siga evolucionando, es una ruta por Castilla y León a través de una página web, que en algún momento esperemos que sea una app móvil, que sigue la retirada de Wellington por Castilla y León en la Guerra de Independencia. Se llama la Ruta de los Puentes Volados porque el ejército iba volando los puentes por los que pasaba para que no les alcanzase las tropas francesas. Entonces es bastante peculiar esta ruta. Hay gente que viene incluso de Francia y de Reino Unido a visitarla y queríamos fomentarla y queríamos apoyarla. Para eso, cada vez que el usuario llegaba a uno de los puntos de esta ruta, les ofrecimos unas imágenes tridimensionales de qué estaban viendo, de qué había pasado en esos puntos. Aquí, por ejemplo, vemos uno de la ciudad de Burgos y como había que desarrollar un montón de poblaciones y un montón de infografías de las batallas, pues decidimos hacerlo en un acabado estéticamente atractivo, pero que no fuera demasiado complejo. Si llegamos a hacer esto con el acabado que teníamos antes en el Castro o en Briviesca, por ejemplo, no lo hubiéramos conseguido y no hubiéramos llegado donde queríamos, porque hicimos reconstrucciones de todos estos puntos.
Aquí se ve, por ejemplo, la catedral, que en vez de poner la catedral muy bien modelada, la pusimos, pues eso, muy sintética para que se entienda qué está ahí y para que se entienda cómo fue el asedio a Burgos. Y para reforzar esto, no podíamos añadir tropas reales y modelos reales de personas porque nos hubiéramos multiplicado el tiempo un montón, hubiéramos tardado muchísimo tiempo. Así que incluimos fichas. Con este tipo de fichas se entienden cómo se movían los ejércitos, son fácilmente animables y el resultado es más o menos divertido. Nos venía muy bien. Aquí, por ejemplo, veis una carga de los franceses y con las fichas rotas representamos pues, cómo vencieron las tropas británicas. Tordesillas. Y dejamos para futuros materiales en los que queremos trabajar sobre la guerra de independencia, sobre todo en Burgos, pues tenemos otros modelos, por ejemplo, este soldado escocés. A partir de un boceto y una investigación histórica, pues pudimos desarrollar un modelo que podemos utilizar en algún futuro para animaciones o para infografías más avanzadas que estas. Otro proyecto que hicimos fue el actual parador del Lerma, el Palacio Ducal. Está modelado en 3D para añadir este pasadizo que se voló, que desapareció. Bueno, no se voló, se tiró, desapareció. Entonces venía muy bien remodelar el edificio entero, reconstruirlo en 3D para añadir este pasadizo y explicar cómo era anteriormente, porque ahora solo queda la cicatriz en la pared. Y últimamente hemos tenido algunos proyectos de patrimonio industrial en los que no hemos sido arqueólogos, pero casi nos hemos acercado mucho. Participamos en la parte técnica de la exposición Empresas con Historia, que fue en la Casa del Cordón en octubre, y era una exposición dedicada a 3 empresas, a Gala, a Gombarri y a Grupo Antolín, y a su evolución histórica dentro de la ciudad. Como es patrimonio industrial, no se preocupaban las empresas mucho de guardar sus contenidos antiguos, así que tuvimos, aunque teníamos bastante material, no teníamos todo lo que nos gustaría y tuvimos que hacer una fase de documentación muy ardua para luego convertirla en resultados visibles, en productos digitales. Así que, como digo, no fue arqueología, pero casi tuvimos que visitar el primer taller que tuvo el Grupo Antolín en los años 50 y como apenas había fotos, solo pudimos conseguir un puñado de fotos, era muy difícil hacer la reconstrucción. Entonces, en este caso, la documentación no era arqueología, aunque sí que fuimos a visitar el taller, sino que tuvimos que depender un montón de fuentes testimoniales. Lo bueno del patrimonio industrial es que normalmente queda gente viva que lo ha visto y hay que ir con el papel y el boli, y ya nos ha pasado unas cuantas veces que tenemos que conseguir los testimonios directamente de la fuente, lo cual no deja de ser bonito, o sea, por eso nos gusta el patrimonio industrial. En este caso, pudimos tomar medidas del local, pudimos basarnos en las fotografías que teníamos y con eso, más el testimonio, pudimos crear un modelo tridimensional al que fuimos aplicando texturas y añadiendo mejores acabados hasta que lo incluimos dentro de la exposición en una zona en la que los usuarios podían ver el taller de Grupo Antolín a través de un sistema de realidad virtual con un periscopio. Cogían un periscopio del techo y ahí podían ver el taller y al darse la vuelta pues lo verían tal cual era en los años 50. Y otro proyecto que hicimos en esta exposición fue una reconstrucción de la fábrica de Gombarri, la planta que se dedica a cortar acero aquí en Burgos. Y aquí sí que tenemos bastantes más fotografías porque esto fue del año 67 y sí que conservaban bastante documentación. Pudimos ir a partir de las fotografías y visitas a la fábrica, que sigue existiendo, aunque ha cambiado un montón, pudimos hacer planos de cómo era y pudimos convertirla en un modelo. Aquí vemos el proceso de cómo partimos de la fotografía, llegamos al modelo y llegamos al acabado final. Y este modelado lo incluimos dentro de un paseo virtual que utilizaban los actores, porque en esta exposición había actores, y los actores iban paseando por la fábrica e iban explicando a la gente cómo era la fábrica y lo que se iban encontrando por el camino. Esta es una imagen del acabado final. Tiene bastante calidad porque pudimos dedicarle tiempo y porque teníamos muchos registros de cómo era la fábrica. No nos pasa como en Briviesca, que el primer documento que tenemos es de 2 siglos después, sino que las fotografías son de la misma época. Había alguna cosa que dudábamos sobre si estaba en un sitio o en otro, pero bueno, lo pudimos ir solucionando con el tiempo. Y tenemos otro caso de patrimonio industrial, que es la reconstrucción de una mina de carbón
para un documental sobre un accidente que hubo en esta mina, también en el norte de León, y necesitaban un montón de apoyo infográfico y de reconstrucciones 3D, porque la mina ya no existe, se voló en los 60. Así que hicimos animaciones e hicimos esta reconstrucción, y ahora lo que estamos viendo es el estado actual. Este es el estado actual del monte, solo que ahora tiene un montón de vegetación. Bueno, pues con nuevas técnicas digitales eliminamos la vegetación, la pusimos como la veíamos en las fotografías originales e incrustamos el modelo en 3D, que es este de aquí. Y pudimos hacer viajes por dentro de una mina que ya no existe para apoyar al documental y para explicar cómo era. Tuvimos aquí también la ventaja de que todavía quedaba gente viva que había estado dentro. Y también con las nuevas tecnologías digitales hicimos esta explosión, que venía muy bien para el documental porque había que explicar que fue muy intensa esa explosión. Y hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Y ahora lo más interesante es lo que no haya podido contar yo divertido y que podáis tener preguntas. Así que, por favor, quiero que seáis muy insistentes y que preguntéis un montón. Insisto. Tengo una pregunta para ti. Habitualmente los resultados arqueológicos los vemos en las bibliotecas, cogemos un libro y demás. Lo tuyo, yo ya sé dónde está, pero me gustaría que dijeses o que recordases dónde se puede ver. Gracias. Tenemos una página web que se llama 3dburgos.es y tenemos redes sociales en Facebook y Twitter. Por favor, seguidnos, que nos viene muy bien ver que a la gente le gusta lo que hacemos. Y ahí vamos incluyendo todo lo que vamos desarrollando, incluso fases del proceso productivo, lo cual para la gente que le interesa el patrimonio pues viene muy bien. Aquí podéis curiosear sobre nuestros proyectos, que tenemos algunos cuantos más que los que os he contado aquí, pero es que tampoco quería ser muy pesado. Podéis echar un vistazo a los que hay y podéis navegar. Y aparte de esto, para la fase de digitalización, como os he comentado, existen varias herramientas de visualización online. Nosotros utilizamos esta que se llama Sketchfab, a la que podemos subir los modelos fotogrametriados o modelos realizados por nosotros. Un poco de paciencia, por favor. Nosotros, como somos divulgadores, lo que más nos interesa siempre es que tenga repercusión social lo que hacemos, así que intentamos difundirlo todo lo posible. Hay veces que la arqueología es puramente científica y lo que hace es catalogar y olvidarlo. Nosotros intentamos coger eso y divulgarlo en la medida de lo posible. Tenemos un perfil dentro de esta página de Sketchfab que se llama 3DUBU y aquí vamos subiendo algunos elementos de los que hemos hecho, que se pueden ver en 3 dimensiones. Veis que se puede interactuar con él. Y bueno, con el tiempo, algunos de los proyectos que vamos desarrollando intentamos que tengan alcance social y que se puedan instalar en algún sitio para que la gente pueda ir a verlos, sobre todo los de realidad virtual. Lo que pasa es que ahí dependemos mucho del apoyo institucional y del apoyo financiero. Hay veces que no podemos hacer todas las actividades que nos gustaría y no podemos proyectarnos al público porque necesitamos gente para, por ejemplo, estar con las gafas de realidad virtual. Hay algún proyecto que hemos hecho, por ejemplo, estas Navidades hicimos un portal de Belén que nos encargó la Universidad de Burgos, que estaba hecho con unas gafas de realidad virtual. Lo pudimos poner en el centro San Agustín, en el centro cívico San Agustín, y pasó bastante gente, pasaron 1000 personas a verlo. Y en estos casos, cuando hay un apoyo institucional, sí que podemos desarrollar algunos proyectos que tengan aún más alcance y podemos enseñar todo esto que estamos haciendo a través de las nuevas tecnologías, sobre todo eso, la realidad virtual. ¿No os ha quedado ninguna duda? ¿Tan explicativo he sido? Bueno, yo tengo también una pregunta. Me ha quedado más o menos claro que de alguna manera sois como unos artesanos tecnológicos. O sea, que quede claro que dice sois, pero es miembro, de hecho, coordinador del Grupo 3D. Bueno,
Eso significa que no trabajo. Entonces, no hay miedo en que toda esta artesanía, pues eso, como ha pasado en el caso del Google Earth, que te hagan una aplicación automática que sea capaz de reconstruírtelo todo y ya lo tengas hecho. Nuestra diferencia aquí y nuestro valor añadido es que somos más que artesanos, a veces artistas. Creamos cosas que no existen. El patrimonio que ya existe se puede digitalizar, se puede fotogrametriar. De hecho, ahora muchos arqueólogos se dedican a estas nuevas tecnologías, pero el salto a la divulgación, el salto a convertirlo en modelos visibles, en modelos virtuales, ya tiene que depender de artistas o técnicos. Normalmente trabajamos juntos, artistas y técnicos. A veces somos la misma persona, el artista y el técnico. Entonces, la ventaja que tenemos es que estas imágenes van a estar ahí siempre y van a ser igual que una ilustración arqueológica, que se siguen viendo 60 años después, una vez que se han hecho. Hay veces que la tecnología nos supera en algunos proyectos y hay cosas que perdemos. Pues hay aplicaciones que teníamos de realidad virtual que ya no están visibles. Hay veces que la realidad aumentada ya no queda tan bonita como nos gustaría. La tecnología sí que va cambiando con el tiempo, pero los materiales originales, los renderizados en imágenes y en vídeos, siempre prevalecen. Eso siempre se va a poder ver. Con mejor o peor calidad, pero siempre va a estar ahí. Gracias. Bueno, impresionante, me ha gustado muchísimo y te felicito, os felicito. Gracias. A todo el equipo, es un magnífico trabajo. Me preguntaba, a la hora de trabajar con vuestro alumnado, ¿no? Que antes has comentado que les habías implicado para hacer todas esas reconstrucciones y tal. Claro, el trabajo requiere muchísimo tiempo. Es decir, yo me imagino que te pasas ahí el día realmente metido trabajando con ello, ¿no? Y ahora, buena parte de los planes de estudios, como tú bien sabes, porque creo que eres profesor, has dicho, pues estáis muy limitados, ¿no? A la hora de pedir horas al alumnado para que haga sus trabajos, etcétera. Claro, ¿qué tipo de trabajos les mandas o les pides para compasar un poco los resultados con la carga docente o la carga lectiva que pueden hacer ellos? Eso es lo que me resulta preocupante y difícil de trasladar para el alumnado, ¿no? Porque seguro que tú ya lo tienes resuelto. Ojalá, no es tan fácil. La verdad que has descrito el problema tal cual porque lo tenemos constantemente. Sobre todo en comunicación audiovisual, que es una carrera muy práctica. Los alumnos siempre tienen un montón de prácticas, de un montón de asignaturas y nunca tienen tiempo, siempre les falta tiempo. Tenemos la gran ventaja de que, como he dicho al principio, esto es muy vocacional. Al que le gusta la reconstrucción virtual y al que le gusta el modelado 3D, pues se puede tirar días y días sin salir de casa y sufriendo, pero no sufre porque está entretenido. Y lo digo yo porque me ha pasado cuando era alumno. Tenía un montón de asignaturas a las que no le hacía caso y me dedicaba a esto. Entonces, nuestra mayor herramienta aquí son los trabajos fin de grado, a los que supuestamente tienen que dedicar 60 horas, que nunca es verdad. En casos de reconstrucción virtual del patrimonio acaban dedicando pues 200, 300 horas a hacer un proyecto. Hemos hecho, por ejemplo, reconstrucciones del monasterio de Río Seco, del silo de Belorado y alguno que me dejó en el tintero, de una máquina Enigma, tal cual, de su funcionamiento. Hicimos un vídeo explicativo de cómo funcionaba y no sé si me dejó alguno. ¿El? El castillo de Rebolledo de la Torre. Y bueno, el proyecto de Briviesca fue mi trabajo fin de máster, yo todavía era alumno, y el proyecto que vimos antes del Palacio Ducal de Ledesma también fue proyecto de otro trabajo fin de máster. Bueno, no fue de unas prácticas en empresa, de otra alumna. Así que bueno, más o menos vamos teniendo todo el trato que podemos con los alumnos. Intentamos que vayan enfocando sus prácticas en las asignaturas y en el trabajo fin de grado a esto y buscamos proyectos que sean suficientemente pequeños para que puedan desarrollarlos y que no tengan ninguna complicación externa, porque en cuanto hay clientes o hay financiación o hay problemas, los proyectos se eternizan y es imposible acabarlos. Así que intentamos ser útiles y que ellos se sientan también reconocidos. ¿Ya has probado con Atapuerca que tienen mucho dinero? Es que es lo malo, que tienen mucho dinero. Entonces pedirán muchas cosas. Ahora tenemos el problema de que somos un grupo muy pequeñito y que esto es casi un hobby. Esto lo tenemos para investigar porque como profesores lo que nos exigen es que investiguemos. Nuestra principal función es investigar. Hay algunos proyectos que hemos hecho financiados y que hemos podido contratar a gente y hemos podido hacer contratos de verdad y hemos podido tener becarios, pero lo normal es que no.
Y hay proyectos que son muy grandes, pueden parecer muy jugosos, pero tenemos que mirarlos con cierto temor, porque somos 3 al final, somos 3 personas en el grupo y luego hay personas itinerantes, pero entre los 3 no podemos coordinarlos para proyectos muy grandes. Si en algún momento nos llaman a la puerta, pues habría que pensarlo, porque cada proyecto hay que valorarlo. Y si pudiésemos tener un proyecto de verdad a muy largo plazo, en el que hubiese una financiación que nos pudiese permitir tener personal fijo, sí que podríamos tener proyectos muy grandes. De hecho, algunos de los proyectos que hemos visto, los últimos sobre todo, de patrimonio industrial, fueron proyectos muy grandes en un plazo muy grande de tiempo y pudimos tener gente contratada. Estamos creciendo poco a poco porque no podemos tampoco dejar de lado ni nuestra labor docente ni investigadora. Es lo que te puedo contar. ¿Sí? Supongo que para los renderizados finales estáis utilizando Blender. Para trabajar con fotogrametría y creación de mallas, ¿qué programa estáis utilizando? ¿Un 2, 3 Catch, Photoscan, Meslab? Pues te va a contestar mi compañero que está detrás de la cámara, que es el que usa ese programa. Photoscan. Yo soy más de la parte de modelado 3D. ¿Habéis probado alguna vez hacer pruebas distintas con diferentes programas en este tipo? La verdad que la digitalización del patrimonio es lo que menos hemos tocado porque ya hay mucha gente que sabe hacerlo. Entonces, donde más nos especializamos es en el Blender y la reconstrucción virtual. La reconstrucción virtual. Hemos hecho pruebas con ese software porque nos venía muy bien para luego utilizar los modelos 3D, pero no hemos valorado nada de fotogrametría porque es que nos dedicamos a otra cosa. Nos viene bien como complemento, pero no es nuestra tarea. Perfecto, gracias. Bueno, pues gracias de nuevo por la asistencia y esperemos que nos sigáis en las redes sociales y que estéis al tanto de lo que hacemos.